poco el Todavía teléfono, no. ¿eh? Ah, sí. No, pero igual, lo bueno que te digo que está cargando, si no se hubiera apagado. Sí. A ver, Pero bueno, ya estamos. ya Ya regresamos. regresamos, ya estamos. Sí. Ya regresamos, amiguitos. Es el pinche celular. Y ya casi nos vamos, amiguito. No, sí, o sea, de hecho, Felipe Wolf es como 2 horas de programa. La neta tiene un chingo de material. Sí, y él es lo que me gusta de este cabrón, que platica las cosas como debe. Es cínico, ya hablamos del cinismo. ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? No, Ahí está, sí está transmitiendo. Sí, Cálmate está tú, transmitiendo. Charlie Brown. El video terminó. ¿Eh? El video terminó, ¿Está sí. transmitiendo? El video terminó. Acá Aquí, está bueno, en vivo. Aquí aparece, bueno, si está en vivo, échale. Si no, me salgo y lo vuelvo a ver. Aquí dice que está en vivo. Porque aquí No aparece. sé si sea porque el otro se cortó, pero, Pero este sí. Sí, pero en este ya. Bueno, como te decía, también por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Fox, tuvimos muchas cosas positivas. Se saneó la deuda externa, hubo crecimiento económico en el país, bajó muchísimo el dólar, hubo poder adquisitivo por primera vez en mucho tiempo de la gente. Aquí está en vivo. También él lo está. ¿Lo estás viendo en vivo? Sí. Ok. A ver, actualiza. Yo lo tengo, Bueno, el primero, Ok. el que se canceló y el de ahorita. Pues igual. Y es lo que la gente a veces no entiende y no No todo entra. va a ser bueno y no todo va a ser Sí. malo. Va a haber de las dos siempre, con el que quieras. La onda aquí es, por ejemplo, sí se tendría que hacer juicios políticos a quien necesitara y mereciera el juicio político. Pero también se tiene que entender que no vamos a salir de este trance por el que está pasando el país sin una tregua, sin un punto mediático, en el que, como lo que hicieron con las FARC, como lo que hicieron en Colombia con ¿cómo se llama el ejército de Colombia? Sí, las FARC. Sí, las FARC, bueno, las FARC son los guerrilleros, los Sí, fuerzas revolucionarias de Colombia. Lo que hicieron fue pactar una paz de, ¿saben qué? Vamos a hacer un cese de fuego y no los vamos a chingar a ustedes, ni ustedes nos van a chingar a nosotros. Y no es porque ellos no merecieran, ni el gobierno ni las FARC no merecieran juicios políticos ambos, sino es simple y sencillamente porque el pueblo así lo necesitaba. También eso que veo de lo de perdonar políticos y todo eso, sí enciende pasiones, sí enciende violencia, pero también tenemos que entender que necesitamos eliminar esto ya y que no se va a eliminar así. ¿Cuántos años hemos tenido con lo de la matanza del 68? Díganme a quién han juzgado. A nadie en absoluto. No, y simplemente también cuántos de ahí salieron. ¿Cuántos Ese gran prócer de las letras como Marcelino Perelló, que se le ocurrió decir la pendejada que dijo, ¿no? ¿Se acuerdan de este cuate? Que ya falleció, de hecho, el año pasado. De lo de esta niña que violaron los porquis. Sí. Y que se atrevió a decir un comentario tan fuera de lugar que hasta yo dije, bueno, está bien que seas del 68, Master, pero tu calidad moral nomás te alcanza para esto. Algo sobre eso, cuando estaba trabajando yo con Alex, estaban hablando de lo del caso de los porquis. Estaban hablando precisamente del juez que liberó al porqui y por el que todo el mundo se le echó encima y la fregada. Bueno, Alex es una persona que da hasta cátedra y clases de leyes y todo eso, es un abogado muy, muy importante. Prestigioso. Sí. Y él me decía, yo no entiendo por qué la gente se le echa encima al juez. Si todo este desmadre no es del juez, el juez actuó con lo que se tenía, porque todo el mundo dijo, es que le dieron lana, es que esto... Sí, en México se mueve mucha lana y toda la onda, pero ya cuando revisas todo lo que presentaron junto con el caso, era obvio que lo iban a dejar salir. Cualquier abogado que hubiera hecho bien su chamba lo hubiera sacado. El problema que tenemos aquí no es ni siquiera de los jueces a veces, es de los mismos elementos de policía que cuando te capturan, que cuando hacen todo ese desmadre, no hacen las cosas como deben porque ni siquiera tienen educación, ni siquiera tienen escolaridad como para saber, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto para que el detenido entienda sus derechos, entienda que lo detuve y tenga yo los elementos suficientes como para que nadie me rebata que tiene que estar en el bote. Todo se basa en educación. Ni siquiera la orden de aprehensión está vigente todavía. Claro. Y otra Y cosa pues también. si te detienen sin con orden de las- aprehensión, pues todo lo que hayas hecho lo que has hecho ya es inválido, ya no. Con todo lo que cambió la ley, el primer presentador del acusado es el que tiene que estar presentándose a ratificar. El problema es que un policía
policía no puede estar yendo 20 veces a un juzgado a la semana porque capturó a 20 cabrones. El sistema está muy mal en ese sentido, Sí, y en el exacto, sentido es de, estructurado. el juez es lo de menos. Está como, por ejemplo, Don Porky, Carlos, el Duarte. Ujú. El problema con ese güey es de que tenían un chingo de crímenes por lo que los buscaban. Y a la hora de traerlo, de extraditarlo, de lograr meterlo, lo presentaron solamente por 27 de los ciento y tantas Así es. Lo que, que yo, se lo, yo lo decían. que siempre he atacado del sistema de justicia mexicano es ese. Un día en un programa creo que puse un ejemplo, mientras que aquí a Luis Echeverría lo dejaron salir por lo que dices tú, una averiguación previa, un expediente mal hecho, y se fue, y murió solo, tranquilo, sin ningún problema, ¿no? Pero a Fujimori sí lo metieron a la cárcel, ¿por qué? Porque ya no le pusieron un genocidio, y yo discutí eso con alguien del público, cuando existía ese periódico. Con todo respeto por la presidencia de Carlos Salinas, fue la instauración del neoliberalismo, cuya ideología se propuso durante la sesión de Miguel de la Madrid, que nos ha dejado todo lo que ahora reconocemos como Estado fallido. El banderazo de entrada en este sistema de liberación fue el de 1988, protagonizado por Manuel Bartlett, y que curiosamente está en Morena. Eso sí lo atacó el señor Víctor Rocas, y vaya que respeto eso. Tienen mucha razón. De hecho, no estaba yo diciendo que no tiene nada malo. Simplemente estaba diciendo que cada sexenio, si uno le busca, Sí. tiene cosas buenas por sí mismo. Bueno, pero pues, bueno, hay cosas, como dice, después de que se va la carpa, ¿no? Se queda uno Lo bueno con no el- cuenta, pero cuenta mucho. Sí. lo que decimos, volviendo a lo de Fujimori, es lo metieron por homicidio. Ujú. No por genocidio, lavado de dinero, no, homicidio. Y los jueces y los abogados fueron implacables, y los fiscales, ¡pum! Ya lo sacaron. Como siempre pasa, ¿no? La gente con dinero, con poder. Hasta el hermano incómodo salió de la cárcel gracias a ese sistema. Pero aquí volvemos a exactamente lo mismo. Acabo de ver el juicio oral que hicieron por el cuate ese que se embarró en el Mercedes. No, Y ves la manera en la que el juez te trata. Yo no dudo de que la jueza tenga capacidad para hacerlo, pero de que tengas el mínimo tacto. Cuando la gente cambia eso, y es lo que eso yo lo comparo con lo que acaba de decir Felipe. Voy a votar por un cambio para que el pinche cambio después me haga esto. Exacto. O sea, estaba mejor cuando estaba peor. Eso es a lo que yo voy. Tenemos este pinche sistema de que cuando alguien llega al poder tiene que tratar a la pinche gente con las patas. Eso es lo que me da a mí el juez, la jueza del distrito acá en Ciudad de México, a la hora de decirle a la señora que es la víctima, que perdió una hija, siéntese, es la hora de sentar. Nosotros estamos sentados así, bueno, pues, pero 9 horas sentado en un juzgado, rindiendo declaración, y que te estén cagando. O sea, es la manera de recibir justicia en este país. Cuando la estás pagando de tus impuestos. Tener a alguien no solamente preparado, alguien culto y de perdi sensible, Con educación. con educación básica, al menos de decir, modales. no tienes a la señora, y discúlpame que se oiga, lo Con bueno, sentido común. lo bueno que está Brenda aquí, que parece que pues malcoges en tu casa. No lo puedo decir de otra forma. Y si no lo haces, no sé, no tienes gatos, perros, algo con quien desquitarte, pero por sentido común estás representando al máximo órgano de justicia, y tienes la máxima investidura que te da el poder de este país, y que todavía le digas a la señora, siéntese bien y cállese. Si no entiende, no hable. Es obvio que no entendemos, para eso están ustedes. Creo, y lo digo, Si entendiéramos, no nos ocuparíamos. si no los ocupáramos, volveríamos otra vez al viejo oeste. Y le voy a decir, siempre digo la frase que dice: Dios hizo a los hombres iguales, pero Samuel Coldos hizo a todos iguales. Eso. Eso creo que hay que pensarlo. No puede existir justicia sin ética. Tiene mucha razón, señor Víctor Rocas. La verdad, sí es cierto. Pero pues, ¿qué clase de ética queremos cuando ni nosotros siquiera nos formamos ese criterio? Esa sensibilidad, al menos yo lo puedo decir de rayito, sí le tengo que decir. Son las pifias, pero tampoco no me ayuda el sistema. O sea, no me ayuda lo que hay ahorita, no me da un contrapeso de decir, bueno, no es que la opción sea él o no sea él, o a pesar de él, nadie se va a aventar. Yo lo dije, si alguien se va a aventar, no va a ser de gratis, nadie lo va a hacer de gratis. El narco y el sistema de elecciones en México carece totalmente de ética. Tomo su punto y lo tomo con mucho... Departamento inútil. No, lo tomo así como plutonio saliendo de... Porque si se cae, ya nos matamos. Desde que José Woldenberg renunció, algo ahí no me cuadró. Como una elección vigilada, ejemplar, como lo que fue de Vicente Fox, que no quiere decir que no haya tenido sus detalles, ¿cómo sabía José Woldenberg que tenía que salirse entonces?
cómo alguien que sí hizo bien su trabajo, que sí lo hizo de una manera ejemplar, como no se había visto, y todos los periódicos lo dijeron, desde 1910 no hemos tenido unas elecciones tan limpias como las del año 2000. Pero al siguiente año José Bonderberg dice, a chingar a su madre, yo me voy. Pero Master, acabas de... No me voy. Y meten al imbécil que tenía laxos con la maestra, el Bester, que por ahí también dicen que también están aliados ya con Morena. De hecho, está el nieto de la... del Bester Gordillo, ¿eh? yerno. No, nieto, es el nieto. El nieto. O sea, realmente, ¿cómo puede tener credibilidad eso? Vamos. Mi mamá fue maestra durante más de 20 y tantos años y ella nos decía todo lo que le quitaba el sindicato y que no ayudaban absolutamente nada. ¿Cómo va a tener credibilidad una familia así? Yo entiendo, los pecados del padre no son los del hijo, pero vamos, o sea, si estamos viendo que todo el mundo tiene la misma línea, ¿cómo fregados vas a realmente tener credibilidad tú como un partido Como dicen, poniendo el fruto gente no así? cae muy lejos del árbol. Y eso, desgraciadamente, así vamos al mismo discurso, ¿no? Las mismas cosas recursivas una y otra y otra y otra vez, ad nauseam en este pinche país cada 6 años, ¿no? Voy a repetir una palabra, como tú dices, de una frase de alguien que es muy malo como periodista, pero tenía razón. Loret de Mola cuando entrevistó a el Bester Gordillo. ¿Por qué me hablas y ya me hablas, pero no te creo? A ese tipo de personas. Sí, tiene todas cosas malas tienen algo de bueno, al menos también se Ya lo vimos. ya lo vimos, Con díselo ejemplo, Concedo, ¿no? sí. De hecho, para criticar, y eso es lo que, vaya que Memelas tuvo una pinche clase ahorita veloz aquí, si vas a criticar lo bueno, pues también empieza por ver lo malo. O sea, no necesariamente personajes, sino también cosas que, bueno, pues lo de Mola, bueno, pues esto. Me la hace Chairo, le va a tirar a todo. Eso sí. Pues de hecho, a mí me tiran más de Chairo, ¿no? Hey, tú hiciste el paredón del cosaco, Yo los por odio a eso. todos. Pero francamente Y es como